Ten compasión de mí, oh Elohim, ten compasión de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé. Ten compasión de mí, oh Elohim, ten compasión de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé. Ten compasión de mí, oh Elohim, ten compasión de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé, me ampararé, me ampararé. Amén. Amén, amén. Gracias, Padre eterno, por esto, por esta reunión que estamos aquí. Gracias por nuestro hermano que canta estas alabanzas tan bonitas para honrarte y glorificarte a ti, Padre eterno. Gracias por las maravillas que has hecho en cada uno de nosotros, por esos testimonios, Señor, de mis hermanos y de mis hermanas. Gracias por las bendiciones que nos das cada día. Gracias por la vida de nuestro Moré, de nuestro maestro que nos enseña la palabra. Dale más sabiduría, dale más entendimiento, Señor, y ese ánimo de compartirnos y que nosotros también estemos receptivos. Gracias, Señor, por las maravillas que haces y también te agradecemos por esta enseñanza que nos vas a entregar a través de nuestro Moré, que también aquellas personas que lo van a escuchar detrás de las cámaras cuando se suba sean bendecidas en sus familias, que tengas misericordia de ellas y que también hagas grandes milagros en aquellos matrimonios que están por separarse, que están desunidos, que andan pues en malos pasos o a veces enfadados del matrimonio por no acercarse a tu presencia, acercarse a tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, todo esto te lo pedimos solamente en el nombre de Yeshua HaMashiach, Toda Rabá. Amén, amén. Amén, 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 amén. Bueno, gracias mis hermanos, bendiciones a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo estudio de la carta a los romanos. Este es el cierre de Shabbat de la comunidad Casa de Israel y nos estamos reuniendo justamente para darle una lectura completa a esta carta, porque las cartas se leen enteras. ¿De dónde se sacan las doctrinas torcidas? Cuando alguien saca texto del contexto, ¿sí? Entonces, bueno es haber leído primeramente el capítulo 1, que ahora lo vamos a repasar, y hoy continuaremos con el capítulo 2. Gracias también a mi hermano Juanma, que él ha entonado un salmo, ¿no? Mi hermano Juanma, ¿qué salmo cantaste? ¿Qué salmo cantaste, Juanma? Sí, es el Salmo 57, Darío. Salmo 57, Salmo 57, sí, la composición de la música de Juanma. Así que qué bueno es estar bendecido con los músicos también, ¿no? Porque les digo, la música es una forma de expresión. A veces, yo no sé a cuántas personas les cuesta orar. Si hay alguien
ahí en su casa, ¿sí? Que está escuchando y le cuesta orar, la forma más, la herramienta más poderosa para quebrar con esa traba es la alabanza, la adoración, el cantar. Porque cuando uno canta, adora, adora dos veces, ora dos veces. Es algo muy poderoso. Así que todas las personas que por ahí se les dificulta orar, ¿sí? Les cuesta ponerse en presencia del Todopoderoso para orar, la música es la herramienta que nos ha dado el Padre Celestial para que nosotros nos empecemos a poner en esa sintonía con Él, ¿sí? Bendito sea. Leímos la carta del apóstol Pablo a Romanos. Ya hay dos enseñanzas, porque lo hicimos el primer capítulo en dos partes. Voy a hacer una lectura corrida para iniciar, ¿no? Dice así, Pablo, siervo de Jesucristo, estoy leyendo Reina Valera, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio lo había prometido antes, ¿sí? Eh, Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales también estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos soy, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Esta parte ya la hemos visto, ¿no? Sí, esta parte la hemos visto en el episodio pasado. Porque lo que de Dios se conoce, se les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo
que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, hon- honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de las mujeres y se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, ¿sí? Escuchen, mencionó pecados y también mencionó pecadores. O sea, no es que Dios ama al pecador, sí, aborrece el pecado y ama al pecador. Acá, el pecado y el pecador es todo el mismo paquete, ¿eh? Van todos juntos. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo que las hace, sino que también se complacen con los que las practican. Los que hacen todas estas cosas, Dios los ama, dice el Evangelio torcido. En realidad acá dice, son dignos de muerte. La ira se revela desde el cielo sobre todos los hijos de desobediencia. ¿Sí? ¿Cómo es que a nosotros nos predican otra cosa? Vamos a ver, yo voy a compartir con ustedes ahora porque hoy nos toca ver Romanos capítulo 2. Y vamos a comenzar entonces con el estudio de lo que nos compete ahora. Romanos capítulo 2, continuando. ¿Sí? Las acusaciones que nosotros estuvimos viendo en el video anterior, en la enseñanza anterior, vimos que había gente que conocía la gloria de Dios, que conocía la verdad de Dios y que la cambió por la mentira, que cambió darle gloria al Creador, empezó a darle gloria a criaturas, ¿sí? Eso habla de judíos, habla de hebreos, ¿sí? Por esto es que cuando uno dice griegos en la carta a los romanos, ustedes pueden llegar a pensar que griego es algo que no tiene nada que ver con un judío. Sin embargo, vamos a ver que el apóstol Pablo dice a continuación que ya acusó, presten atención porque esta palabra la vamos a leer más adelante ahora, a judíos y a griegos. Y ahí es donde ustedes van a decir, ¿y cuándo acusó a los griegos? ¿Sí? Bueno, cuando habló de ciertas cosas, ciertos que abandonaron el conocimiento de la verdad, abandonaron la gloria de Dios, esos eran hebreos, ex pueblo, ¿sí? Ex pueblo. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a empezar. Versículo 1. Fíjense porque ahora va a empezar a acusar directamente a los judíos. Dice, por lo cual, acá dice el justo juicio de Dios como título. Ustedes sepan que en la Biblia los títulos son añadidos, ¿sí? Entonces, eso es para tener un estudio sistemático, de lo que es, a a ver si podemos apagar el micrófono, José Luis. Ahí está. Les decía, los títulos son añadidos. Se fueron agregados para que uno pueda ubicar contextos, ¿sí? Pero
Entonces, ustedes sepan que acá el título está añadido, igualmente los numeritos están añadidos, pero eso es para estudiarlos, ¿no? Entonces vamos a leer Romanos 2, versículo 1. Dice, por lo cual, o sea, todo lo que habló anteriormente, todo lo que habló anteriormente, hablando de todo lo que dijo los que dejaron la gloria de Dios, los que se metieron en pasiones hombres con hombres, ¿sí? Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en los que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos acá el capítulo 2, por lo cual, recuerden que los versículos, los títulos, los capítulos son divisiones que hizo el hombre para estudiarlo, pero en realidad todo esto es una carta. Y una carta no se escribe con capítulos y con versículos. Una carta se escribe toda, así, de corrido, ¿sí? Entonces el capítulo 1 y el capítulo 2 están unidos y todos los capítulos que vengan van a estar unidos, ¿sí? Acá dice, por lo cual, por lo que te estaba diciendo, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Ese quien quiera que seas tú quiere decir, seas judío o seas griego, que hiciste todo lo que yo acusé recién, ¿sí? Eres inexcusable, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. Palabras duras de Pablo. Versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Se viene un juicio, se viene un juicio. Esto es lo que yo hablé la otra vez con unos testigos de Jehová que vinieron a golpear la puerta de mi casa. Se viene un juicio. Ese juicio, nosotros vamos a ser juzgados. ¿Cuál va a ser el parámetro de justicia? Este versículo dice que el parámetro de justicia es la verdad, según verdad. El juicio es según la verdad. ¿Qué es la verdad? Según vamos a leer, alguno de ustedes que me lea este versículo del Salmo 119 para ver qué es verdad. Salmo 119, versículo 142. Esto lo tienen que saber de memoria, mis hermanos. ¿Sí? Dice así, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Amén. Tu ley es la verdad. ¿Qué es la verdad? Según la misma La Biblia, ley. la ley. ¿Sí? Entonces, el juicio es conforme a la ley. Todos los juicios es conforme a la ley. La Biblia tiene un lenguaje legal, ¿sí? Un lenguaje legal. Y en ese lenguaje legal, si no entendemos la legalidad del Todopoderoso, no entendemos lo que es el Evangelio. No entendemos por qué Cristo vino a morir. ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué tenía que morir? ¿Que por qué era necesario que muera? ¿Ustedes saben que era necesario que Mashiach muera? Si no no nos podría librar. Porque esto no es una cuestión de transfusión de sangre. ¿Sí? Sí, fuimos limpios por su sangre, por su sangre, por su sangre. Pero por su sangre, si fuese que el tema es la sangre, derramaba un poco de sangre, pero no hacía falta que muera. No, el asunto es que tenía que morir. ¿Por qué? Por una cuestión legal. El que no entiende la Torá, no conoce la legalidad, lo que exige la ley, no puede entender por qué Cristo tuvo que venir a morir, por qué tenía que morir. ¿Sí? Entonces el Evangelio está vedado a los que desconocen la ley. El juicio va a ser según la ley, según verdad. Y anteriormente había dicho el apóstol Pablo que los que se desviaron abandonaron la verdad de Dios y la cambiaron por mentira. ¿Sí? Cambiaron la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Lo que se fue dado por el Todopoderoso, ¿sí? Su palabra, y la cambiaron por mentira. Versículo 3. Y piensas esto,
oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, ¿tú escaparás del juicio de Dios? Ahora acá el apóstol Pablo va a atacar puntualmente a los judíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pueblo judío, ya sabemos que acá las 10 tribus habían sido desparramadas por todo el mundo, lo que quedaba era la nación del sur, que volvieron. Judaítas se llamaban cuando fueron a Babilonia, judíos se llamaron cuando volvieron de Babilonia, ¿sí? Y los judíos creían que ellos, por ser hijos de Abraham, ya eran salvos, ¿sí? El concepto de salvación que tiene el judío es que tienen parte en la vida venidera. Ellos esperan una vida más allá de la muerte, ¿sí? Más allá, y ellos creen que por ser judío, por ser linaje de Abraham, por haber recibido la Torá y por haber sido circuncidados al octavo día, fueron salvos, ¿sí? Ese es el problema de Hechos 15. Pero ellos consideraban esto. Ahora el apóstol Pablo dice, tú piensa esto, oh hombre, que estás leyendo esta carta. Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿tú escaparás del juicio de Dios? Ahí entonces el judío dice, no, pero yo no hago lo mismo que dijo este, no hago lo mismo. Dice esto, miren, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Sabes que Dios está esperando que te arrepientas, oh judío? Sí, a vos te estoy hablando. O sea, esto es lo que está diciendo Pablo, ¿sí? Menosprecias las riquezas de su benignidad, que el Todopoderoso es bueno, es paciente, es lento para la ira. Eso es longanimidad. La longanimidad es que es lento para la ira, ¿sí? En el hebreo se usa la expresión lento para la ira, ustedes lo van a ver, literalmente dice de nariz larga, de nariz larga, ¿sí? Pero no se traduce como de nariz larga, que Dios tiene nariz larga, pues pareciera Pinocho, ¿no? Mentiroso. No, para la mentalidad hebrea, nariz larga es que no se enoja fácil. Entonces, la longanimidad, cuando dice acá longanimidad, está haciendo referencia a que Dios es lento para la ira, para enojarse, ¿sí? Entonces, tú estás ignorando que su benignidad, ¿sí? Que Dios es bueno, te guía al arrepentimiento. ¿El judío se tiene que arrepentir de algo? ¿Te está guiando al arrepentimiento? ¿Sí? Ustedes sepan que el arrepentimiento es un don. El arrepentimiento no es algo literalmente que surge, sí surge del ser humano, pero eso está incentivado por el Todopoderoso. Es algo que Dios te da para que el ser humano lo use, ¿sí? Por eso, cuando Pedro cuenta las maravillas que hizo el Todopoderoso, el Ruach, sobre los gentiles, se maravillaban y decían, los judíos decían, ¿pero qué acaso también a los gentiles le ha dado Dios el arrepentimiento? A ellos también les ha dado el Espíritu, igual que a nosotros. A ellos también les ha dado arrepentimiento. El arrepentimiento es un don. Pero por tu dureza, yo creo que acá el judío no se está haciendo cargo, pero sabe que se lo está diciendo a él. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En las escrituras ustedes van a ver que dureza de corazón, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, eso lo van a ver como una de las cualidades del pueblo de Israel. Salió de Egipto por la dureza del corazón de ellos, ¿sí? Ellos fueron rebeldes y por eso es que murieron en el desierto la gran mayoría. ¿Por qué? Porque eran de corazón duro.
¿sí? Corazón no arrepentido. Que ellos querían volver a Egipto, extrañaban la cebolla de Egipto, extrañaban otra vez Egipto, querían ir para allá. Entonces, por tu corazón duro, por eso es que la ley se escribe en piedra, porque la piedra es una referencia o una alegoría al corazón. El Todopoderoso quería escribir su ley en su mente y en su corazón, el corazón de ellos, pero ellos se resistieron. Que no nos hable porque sentimos que vamos a morir. La ley escrita en piedra provoca muerte. La ley escrita en corazones de carne produce vida. Eso es lo que dice Pablo. ¿Sí? Es el ministerio, el mismo ministerio, ministerio de muerte. Es la ley escrita en corazones de piedra, en piedra. La ley escrita en piedra. El ministerio del Espíritu es la ley escrita en los corazones, ¿sí? No ese es el tema que tengo que explicar acá, pero bueno, es una introducción y vale la pena, ¿no? El día de la ira. Pablo habla de juicio, habla de que va a haber un día y que ese es el día de la ira de Dios. Hoy vimos lista de pecados y lista de pecadores. ¿Y ellos qué pasa con ellos? A ellos les espera la muerte. ¿Y esa muerte cómo va a ser? Ay, mira, acá dice que Dios está enojado. ¿La ira de quién? ¿Ustedes de quién piensan que es la ira? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. A veces nosotros oramos porque Dios perdone a tal fulanito, pero tal fulanito no está arrepentido y ustedes saben que Dios es justo. Cuando no hay arrepentimiento, cuando hay gente que no se arrepiente, ustedes no oren, no se gasten por ellos. ¿Sí? Legalidad. Dios no se mueve por emociones. Si nosotros lloramos, oh, Dios mío, sí. Si lloramos y le pedimos, pero no estás arrepentido, ¿sí? Sigue siempre con la misma conducta, al Todopoderoso no oye tu oración. Tiene que haber arrepentimiento. Ese es el principio del perdón. Por eso es que Masías nos dice que nosotros perdonemos siempre que, no, siempre que se arrepienta, ¿sí? Hay que perdonar. Y el Todopoderoso, el cual pagará a cada uno conforme a su fe, dice. Oh, miren, ustedes no van a ver en ningún lado de las Escrituras que va a pagar a cada uno conforme a la fe, sino que va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:6. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y no es el único lugar en donde lo dice. Mashiach también lo dijo, Pablo también lo dijo, todo el mundo lo dice, ¿sí? Si yo predico otra cosa que no sea lo que dice las Escrituras, está envanecido, nada sabe y delira. Romanos 2:7 dice, vida eterna, ahí la palabra es Zoe, vida eterna, Zoe Ayona creo que es la palabra eterna. ¿A quiénes? A los que perseverando en hacer bien, en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea que el justo juicio, en el justo juicio va a haber vida eterna para quienes, para los que perseverando en hacer el bien, buscan la gloria, la honra y la inmortalidad. Pero, ira y enojo. Fíjense que uno va a recibir ira y enojo. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que van a recibir ira y enojo? Los que son contenciosos, los que pelean y no obedecen a la verdad.
La palabra obedecen ya se usó en el capítulo anterior para decir obediencia a la fe, ¿sí? Y dijimos que la fe confirma la ley de Dios, eso dice en el Romanos 3:31. Entonces, obediencia a la fe. Y acá dice, no obedecen a la verdad. Y como leímos en el Salmo 119, versículo 142, la verdad es la ley de Dios. No obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Fíjense que acá está como opuesto. Verdad es lo opuesto a la injusticia. Uno va a decir, pero lo opuesto a la injusticia es la justicia. Bueno, eso es lo que dice el Salmo 119, que su justicia es justicia eterna y su ley es la verdad. Está emparentando la ley con la justicia. Y hay más versículos que dicen tu ley es justicia. ¿Sí? Romanos 9, 2:9 dice, tribulación y angustia, esto es algo que va a sobrevenir, va a venir en el día del juicio, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Por si quedaban dudas, y si alguno dice, no, pero yo soy judío, hijo de Abraham, circuncidado el octavo día, yo zafé de esa, Pablo dice, al judío primerito en la fila, al judío primeramente, ¿sí? Y también, y también al griego. ¿También qué? También, ¿no? Vos también. Sí, no, no te vas a escapar tampoco, griego. Al judío, primero en tiempo, ¿sí? Primeramente. ¿Por qué dice primeramente el apóstol Pablo? Porque al judío, o al pueblo de Israel, mejor dicho, se le entregó, se le confió los oráculos del Señor. Se le entregó la Torá, ellos conocen, saben lo que es la voluntad del Todopoderoso, ellos lo conocen al Creador, ¿sí? Por eso es que primeramente van a ser juzgados. Hay una doctrina en el cristianismo que cree que el ser humano no va a ser juzgado, va a pasar por el juicio sin ser juzgado, ¿sí? O sea, ¿de dónde sale? Nosotros estamos leyendo que el juicio de Dios es para todo ser humano. Todos seremos juzgados según las obras de cada uno, eso es lo que leímos, ¿sí? Sos judío, sos cristiano, sos musulmán, vas a ser juzgado según las obras, ¿sí? Dice el versículo siguiente, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Todo el que hace lo bueno. ¿Qué es hacer lo bueno? ¿Qué es hacer lo bueno? Dice el apóstol Pablo que el mandamiento es santo, justo y bueno. El mandamiento es santo, es justo y bueno. ¿Dónde está ese versículo? 7:12. Versículo 7:12. Vamos, léelo, mi hermano. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Fin de la cita. Muy bien. Gracias, bien, está ahí atento. El mandamiento es santo, justo y bueno, y acá la vida, la honra, la gloria y la paz es para el que hace lo bueno. ¿Y qué es hacer lo bueno? Ustedes saben que en el Evangelio de Mateo 19, esto lo van a leer con dos versiones distintas. Esto está repetido también en otros evangelios, pero hay uno que dice, Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué de bueno? ¿Qué es lo ¿Por qué me preguntas qué de bueno hay que hacer? Guarda los mandamientos, ¿sí? ¿Cuáles? Y ahí les repite, va reiterando. Entonces, hacer lo bueno, según Romanos, es guardar los mandamientos. Hacer lo bueno
es guardar los mandamientos. Y repite en el versículo 16, después del capítulo 7, dice, si lo, si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. ¿Sí? Reconoce que la ley es buena, ¿sí? Ustedes no lo van a ver nunca al apóstol Pablo predicar en contra de la ley. Y pero a veces te habla en contra de las obras de la ley. Ah, ¿no será que no les estamos entendiendo a Pablo? ¿No será que no le estamos entendiendo? Acá dice que gloria, honra, paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. No dice y después al griego, dice y también al griego, ¿sí? Y este griego está bien si algunos entienden que eran judíos helenizados. ¿Por qué? Porque abandonaron la gloria de Dios por gloria de criatura. Versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahí no dice, no hay excepción, no dice excepción, ¿sí? Sino que dice acepción. No hay acepción, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir acepción? El Todopoderoso no dice o no piensa de que va a aceptar a algunos y a otros no los va a aceptar, ¿sí? A unos los va a juzgar según la ley y a otros no los va a juzgar según la ley. A unos los va a, a salvar y a otros no los va a salvar. Dios no hace diferencia, ¿sí? No hay diferencia. Entonces, no hay diferencia en cuanto a salvación y en cuanto a los requisitos. Pero en cuanto al juicio, les aseguro que sí hay diferencia. Porque cuando venga el juicio, ahí en el juicio sí va a ser diferencia. Cuando viene el juicio va a empezar a separar para un lado a uno, para el otro lado a otros. ¿Sí? Al granero el trigo, al fuego la cizaña. O sea, va a ser diferencia. ¿Sí? Pero en cuanto a salvación, él acepta, él recibe tanto al judío como al griego, ¿sí? A todo aquel que quiere hacer lo bueno. ¿Qué pasa a los que no tienen Torá? ¿Alguna vez les preguntaron esto? Sí, y los que no tienen Torá, ¿qué pasa? Los que están sin la ley, los que no conocen la ley, ¿qué pasa con ellos? Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, fíjense que los que tienen la ley van a ser juzgados, pero los que no tienen la ley, ellos sin la ley van a perecer. Acá hay un problema con el tema de lo que es el Evangelio, hay una urgencia, porque más adelante ustedes van a ver que Pablo habla de cómo pues van a oír si nadie les predica, ¿sí? ¿Y cómo van a ir a predicar si no hay enviados, ¿sí? Entonces, acá hay un problema enorme. Los que están sin ley y pecan van a morir sin la ley. Sin la ley van a morir, van a perecer. Y todos los que están bajo la ley, que creen que son salvos ya, les aseguro, dice Pablo, que en realidad la ley misma los juzga. La ley misma los juzga. ¿Qué decía Mashiach cuando él predicaba? Él decía, yo no los juzgo a ustedes. Las palabras que yo estoy diciendo, esas son las que los juzgan. Esas son las que los juzgan. ¿Sí? ¿Se puede intervenir? Adelante. A ver, hermano, hay una situación que se da cuando Yahshua estuvo en la tierra y una mujer
Sirofenicia le pide que le atienda. Entonces, Yeshua le dice, no es bueno darle el pan de los hijos a los perritos. ¿Se acuerdan? Sí, Y en otra ocasión, una mujer se acerca y le toca de su manto y es curada de su enfermedad. sí, Y él le dice, hija, tu fe te ha salvado. Entonces vemos dos condiciones, ¿no? La mujer que fue con fe y es curada. En cambio a la otra le atiende también, pero no la trata como hija, la compara con los perritos, ¿no? Eso está en el libro de Marcos, capítulo 7, verso 24. Ahí se ve el caso de la mujer que no era creyente, que era de los gentiles. sí. Ahora, lo que quiero decir, ¿no? Es que en una situación es una mujer que no tiene la ley, que no está viviendo, digamos, bajo la Torá, pero como animalitos, bueno, así lo dice el Señor, tiene un trato distinto. Es el trato que el Señor cuando le hace ver a Pedro la visión del lienzo y le dice, Pedro, mata y come, le dice. Y ahí están todita clase de animales, ¿no? Entonces, bueno, tratando de abreviar, son juzgados o entran a juicio aquellos que están en la Torá y que teniendo las noticias del Evangelio, obedecen o no obedecen, por eso entran a juicio, porque tienen conciencia, tienen conocimiento. Pero los animalitos no entran a juicio, solamente están dados para la destrucción. Bueno, es la primera, digamos, acepción o entendimiento que se puede deducir de esto, ¿no? Porque estamos viendo el caso del primero el judío y después al griego, dice la palabra, ¿no? En No, Romanos hemos leído, no dice en después Romanos, no dice después al griego. en Romanos hemos leído, el juicio es primero al judío y después es al griego. No, no dice eso, mi hermano. Y también, Y también al griego. Bueno, en todo caso, y al griego. Pero habla de el judío que entiende la ley y al griego que también entiende la ley, o sea que está evangelizado o que entiende el evangelio. Pero no habla del griego como la sirofenicia, que es como un perrito que no entiende. Ellos entiendo que no van a ser juzgados, simplemente van a ser eliminados. ¿No? Ya bueno, no sé, David, no sé si te acordás que hay una parte cuando el Señor dice, no he sido enviado sino a la casa de Israel y sus ovejas perdidas. Y por eso dice que la mujer era sirofeniza. Porque si te acordás, hay un oficial romano que pide sanidad para su hijo y el Señor dice, yo iré y le sanaré. ¿Y eso cómo puede ser? Bueno, evidentemente porque ese era un asimilado, era un judío asimilado para los romanos. Pero él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso él atiende esos pedidos. Es mi entendimiento, yo no decreto verdades, que posiblemente esa sea la situación. Pero entonces, ¿por qué trata como perrito a la sirofenicia? Porque el tema de los animales es una forma de comparar a las personas, de darle características. Muy bien. Claro, Ok. a ella no le trata como hija, le dice, bueno, estoy leyendo, ¿no? En el libro de Marcos, ¿no? En el capítulo 7, verso 24, ahí se puede leer. Yo no estoy inventando, no es que se me esté No, yo ocurriendo. sé, pero es una David, alegoría.
David, ¿por qué pensás que que no le trata como hija a ella? ¿Por qué pensás que no la trata como hija? Hermano, Porque no había sido evangelio, o ella no aceptaba el evangelio, solamente estaba ahí como cuando hay un terremoto y los no creyentes comienzan, los gentiles, ahí claman, Dios mío, ¿no? A pesar de que, como cualquier persona, ¿no? Que está buscando una protección, ¿no? Ok, Entonces ellos dicen, ok. Dios mío, pero David, ¿por qué? Porque la casa se le viene encima, pero no es que ok. sean creyentes, no es Bueno, que sean creyentes. A ok. ver, Dos cositas, David. En la a ver, escritura, en algún lado dice que la mujer no creía. es que la diferencia en el trato, a una le dice hija y a la otra le dice, pero podemos leerlo, pues, en el libro de Marcos, ahí dice, ella le dice, Señor, dame esta atención. Y él le dice a ella, le dice, hermano, no es bueno dar el pan de los hijos a los perritos, ¿no? Es algo que se puede leer. Yo no estoy tratando A de ver, modificar nada. está bien. hermano, A ver, José. More, Sí, dígame. Ahí dice. la respuesta para el hermano Daniel, yo creo que la tenemos en Romanos 2:13, creo. Sí, A ver. lo que pasa es que todavía no llegamos a leer hasta ahí. Sí, no llegamos a Ujú, leer hasta ahí. Cuando habla acá los que están sin ley, ustedes van a ver que hay un sinónimo en otro lado, en el Mateo 7:22, los llama y a ver cómo le dice, impíos, a ver cómo le dice, espéreme que me acuerde, hacedores de maldad, dice, se traduce ahí, ¿sí? ujú, El griego anomía. Entonces, los que sin ley no dice los que no conocen los mandamientos que nadie se los contó, sino claro, no son ese tipo de gente, sino que sin ley quiere decir que son impíos, que hacen maldad, ¿sí? Alicia, ¿vos levantaste la manito ahí o sí? A ver, dale, a ver, mi hermana, ¿qué querías decir? a ver. Prende el micrófono. Prende el micrófono, Alicia. A ver. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Con respecto a lo que el hermano David se refiere a la sirio-fenicia como que dice que es perrillo. Yo entendí en algún estudio que hice que llamarle perrillos o perros a los griegos era como insulto, por un lado. Por otro lado, dice que ella pedía por su hija atormentada. Entonces, Yeshua porque los apóstoles decían, pero este es griega y no quiere dejar de hablar. Entonces él le hizo esa mención, pero ella insistió. Y lo que yo creo, es mi opinión, que la insistencia conmovió el corazón de Yeshua y le dijo que por su fe ella podía obtener lo que le pedía. Cuando ella va a su casa, su hija estaba sana y salva de esa endemoniación. Es una opinión que yo le doy. O sea, es muy común y se repite en varias partes de la Biblia Bien, que se llaman perros o perrillos. bien, bien, mi hermana, gracias, gracias. Ahí apaga el micrófono así. Gracias, perdón. Buenísimo. Buenísimo, mi hermana Alicia. Pues justamente por eso le preguntaba a David eh, si, por qué él puede llegar a pensar de que ella no creía, ¿sí? Porque en el 28, yo no, bueno, esto está repetido en varios evangelios. Cuando ustedes lean un episodio que está en un evangelio narrado, ustedes lo que tienen que hacer es ver si está narrado en dos, o en tres o en los cuatro, ¿sí? Y leerlo simultáneamente y ver porque algún evangelio te aporta un poquito más.
que otro, ¿sí? En el mismo episodio, entonces por ahí uno te dice algo más, como por ejemplo cuando se habla de los ladrones en la cruz, unos dicen solamente una cosita, otros aportan un poco más de información y otro te da hasta lo que estaban hablando ahí, ¿sí? En este episodio, como bien dijo mi hermana, en el Mateo 15:28, dice entonces, Mashiach dijo, Jesucristo dijo, oh mujer, sorprendido, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, ¿sí? Hay una misión que es la cual viene a ser el Mesías, ¿sí? Y hay una misión que es la que tienen que hacer los apóstoles. Bien, el Mesías es solo enviado a la casa de Israel, ¿sí? Y en la primera comisión, ustedes van a ver que a los apóstoles los envía solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solamente ahí. En la última, la gran comisión, los manda hasta los confines de la tierra, ¿sí? Ahí sí, vayan y prediquen enseñando todas las cosas que yo os he mandado hasta los confines de la tierra, hasta el fin del mundo, y yo estaré con ustedes, dice, ¿no? Entonces, hay una misión que es la de los apóstoles, la gran comisión, la apostólica, me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Galilea, Judea o Galilea, dice, y hasta los confines de la tierra, dice, me seréis testigos. Entonces hay una misión de los apóstoles y hay otra que es la que tenía que hacer Mashiach, ¿sí? Entonces, sí, en los evangelios se cuenta, se narra esto. La expresión perrillos tiene que ver también con tipos de persona. Ahí yo les recomiendo que vean Los Reinos de la Tierra. Hay una serie de mensajes que se habla de los reinos de la tierra, que se le muestra a Mashiach en la tentación en el desierto. Y en esa enseñanza desarrollamos 5 reinos, ¿sí? 5 reinos. Y uno de los 5 reinos tiene que ver con los animales, porque en la Biblia cuando se habla de animales no se está refiriendo a animales, ¿sí? Bueno, ahí lo explicamos, ¿sí? Así que bueno, de todos modos, gracias por los aportes que han hecho, sí, que estuvieron ahí atentos todos. Y sí, lo que puedo decir es que vamos de vuelta al versículo, así les muestro, Oré, sí. Dios. En Marcos 7:27 dice, pero Jesús le dijo, deja primero, o sea, Que que esperen. se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Amén. Por eso, ahí cuando se habla del pan, la mujer decía que ella quería migajas, porque ella quería de ese pan también. ¿Sí? Exacto, Amén, amén, amén. porque entonces ella en Mateo 15 ella reclama eso, cuando él le dice que es para los perrillos y ella dice, él le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Amén, amén. O sea que ella, como dice la hermana Alicia, ella reclamó su parte que le correspondía. Claro, muy bien. Bueno, gracias también por el aporte. Gracias por el aporte. Todo suma, estamos creciendo y estamos viendo los textos en las escrituras, ¿sí? Entonces, el texto, versículo número 12, cuando habla de los sin ley, esos sin ley son aquellos que no tienen ningún parámetro de justicia, ¿sí? Ellos son esos que no tienen, son los que se mencionan como anomía, los que están, los hacedores de maldad, ¿sí? Sin ley, sin la Torá. Ley es nomos, ¿sí? Sin ley es anomía o hacedores de maldad, ¿sí? Y los que tienen la ley y tienen el concepto de la ley y tienen el sentido común, que los que saben lo que está bien, lo que está mal, ellos van a ser juzgados según ese parámetro de justicia, ¿sí? Porque a continuación dice,
porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y acá habla con que no alcanza solamente con conocer la Torá. ¿Qué es un oidor? Un oidor es alguien que, sí, sí, sabe lo que dice ahí la ley. Pero el asunto es no solamente oírlo solamente con la oreja, con el órgano acá, sino hacer. Por eso en el Deuteronomio, cuando ustedes escuchan la expresión Shema Israel, que se traduce como Oye Israel, ese oye no es oye de oír con el oído, sino con el oír y hacer, sino que tiene que ver con prestar atención y obedecer lo que te estoy diciendo, ¿sí? Tiene una conexión con las obras. Oye, ¿sí? Es como cuando vos estás mandando al niño o a tu hijo o hija a un mandado a comprar, mira, tráeme tal cosa, tráeme, pero presta atención, oíme bien, ¿sí? El Shema Israel es eso. Oye la ley, oye lo que te estoy diciendo. Entonces, Pablo dice, no son los oidores de la ley, los oidores que solamente con el órgano lo que escuchan pero no obedecen, los que serán justos ante Dios, sino los hacedores, o sea, los que obedecen, ¿sí? Eh, serán justificados. Hay una parábola que es de los dos hijos. Mashiach habla varias parábolas de dos hijos, pero hay una que él dice, un hombre tenía dos hijos, ¿sí? Y a uno le dice, ve y haz tal cosa, y el hijo le dice, sí, papá, lo haré, y no lo hace. Y al otro le dice, ve y haz tal cosa, y el otro dice que, oh, no, qué sé yo, no, dice que no, pero después va y lo hace. ¿Cuál de los dos fue obediente? Dice así, ¿no? ¿Cuál de los dos fue obediente? Entonces, en esa parábola se hace hincapié. ¿Se acuerdan de eso? O sea, ¿lo leyeron alguna vez a eso que les estoy diciendo? ¿Sí? Claro que sí. Amén. Entonces, hace ese hincapié en obediencia, en obedecer. Acá yo también les dejo el versículo en la edición. Ahí está, el versículo para que ustedes también lo puedan ver y comparar con esto. Hacedores, hacedores de justicia. Están los hacedores de justicia y están los hacedores de maldad. El ser humano es hacedor. El ser humano es, por naturaleza, por genética, por diseño, siervo. ¿Pero siervo de quién? Bueno, depende. Siervos somos. Si no sos siervo de Dios, de algunos sos siervo. De alguno más sos siervo. ¿Sí? Hijo, somos, el ser humano es hijo. Si no es hijo de Dios, de alguno otro es hijo. ¿Sí? Para que el que tiene oídos oiga esto que estamos hablando. Versículo 14. Por cuan, pero dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, ¿sí? Pero hacen, escuchen, hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, no tienen la ley para oírla, pero ellos tienen ese sentido común que saben lo que está mal, ¿sí? Hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley como la tienen los judíos, son ley para sí mismos, ellos son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Acá mostrando el obrar de la ley, o sea, la ley se está mostrando. Acá cuando dice la obra de la ley, no está hablando puntualmente de lo que nosotros entendemos por las obras de la ley, sino que la ley está actuando, la ley está obrando en el corazón, en los corazones, ¿sí? En los corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Fíjese que acaba derecho a la cabeza. En Jeremías 31:31, ¿dónde iba a estar escrita la ley? La ley dice que iba a estar escrita, daré mi ley en su mente, dice, y la escribiré en su corazón. Pero dice que la iba a dar
en la mente, ¿sí? Escribir, daré mi ley en su mente. Entonces dice, dando testimonio a su conciencia y acusándole, porque las escrituras dicen que el Ruach iba a dar convicción de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo iba a dar convicción de pecado, de justicia y de juicio? Porque lo que te dice que es pecado es la ley. Lo que te dice que es justicia es la ley. Y hay un juicio y vamos a ser todos juzgados y el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. O sea que si no hay arrepentimiento, la condena ya está vigente, ¿sí? O sea, ¿cuál es la forma de que uno salga de esa condena, sea libre? Algo estuvimos hablando anoche, ¿sí? Porque el Todopoderoso con su evangelio viene a traer libertad a los cautivos, traer libertad, sacarnos de la condenación. No hay condenación para los que están en Mashiach, Yeshua, Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, los que andan conforme al Espíritu. ¿Y cómo es andar conforme al Espíritu? Es guardando sus mandamientos, guardando esa ley escrita en nuestra mente. En el día, porque hay un día, en el día en que Dios juzgará por Mashiach, o sea, Él es el juez, Mashiach, los secretos de los hombres conforme a lo que les estoy predicando, conforme a mi evangelio. Dios va a juzgar los secretos de los hombres. ¿Sí? O sea que nada se escapa. Esto al judío primeramente y también al griego. Nada se le escapa, ¿sí? O sea, el judío vos te pensás que así porque todo sepulcro blanqueado, todo el mundo por fuera dice, oh, mira este, qué limpio, qué pulcro, qué santo. No, Dios conoce la mugre que hay adentro también, ¿sí? He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Ay, mire, si alguno estaba dudando, no, no está hablando de nosotros. Mira, si había duda, acá el 17, ¡pum!, te saca todas las dudas. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Yo pregunto, ¿apoyarse en la ley está mal? ¿Gloriarse en Dios está mal? Pues Pablo está mostrando esto. He aquí tú tienes por sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, ¿ok? Y conoces su voluntad, conoces la voluntad de Dios, qué es lo que a él le agrada y qué es lo que a él le desagrada, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, o sea, conociendo la ley, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, ¿sí? Instructor de los indoctos, maestro de niños, ¿sí? Ahí la palabra es didascalos, maestro de niños, que tiene en la ley, que tienes en la ley, la forma de la ciencia y la verdad. Acá Pablo está diciendo todo lo bueno que tiene el judío, no está diciendo que eso es basura. En ningún momento está diciendo que eso es basura, ¿sí? Que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Ah, bueno, acá estaba el versículo que les quería mostrar que indocto de niños, maestro de niños es didascalo, porque estaba la otra palabra que es paidagogo, y que cuando habla de la ley es un paidagogo, es un maestro de niños también, ¿sí? La ley, ¿sí? Que se ha traducido como nuestro ayo, ¿sí? Tú pues, ahí volvemos al judío, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Acá se enteró de algo, Pablo.
o le contaron o el Ruach le mostró, porque ustedes saben que el Ruach muestra. Ustedes saben que cuando hay delito en una comunidad, el Ruach muestra, ¿sí? Hasta muestra con nombre y apellido, ¿sí? Por eso Pedro dijo, ¿ustedes piensan que van a engañar al Espíritu Santo? Ustedes pueden engañar a los hombres, pero al Espíritu Santo no lo van a engañar. Y ¡puf! Cayeron muertos dos ahí. ¿En serio les digo, mis hermanos? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, uy, escúchale, ídolo. ¿Cometes sacrilegio tú? Tú que te jactas, Pablo usa mucho la palabra esta, que te jactas de la ley, te crees que te apoyas en la ley, ¿no? Que te jactas por la ley. Con infracción de la ley deshonras a Dios. Con infracción de la ley deshonras a Dios. Miren, este versículo, mis hermanos, es clave. Acá no dice que uno deshonra a Dios por guardar la ley. Acá dice que la deshonra a Dios es por la infracción de la ley, por infringir la ley. ¿Qué es? Vamos a leer 1 Juan 3:4 para apoyar este versículo, ¿sí? El que lo tiene, eh, le pido por favor que me ayude con la Sí, lectura. acá está. Qué rápido. Abelardo está, pero afiladísimo. Porque leí por anticipado el capítulo 2 y estuve buscando los versículos. Ah, muy bien. Hizo la tarea, hizo lo que hay que hacer. Muy bien. Adelante, mi hermano. Primera de Juan dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Fin de la cita. El pecado, gracias, mi hermano. El pecado es infracción de la ley. O sea, con la infracción de la ley, o sea, con pecado, pecando, estás deshonrando a Dios. Porque el pecado es contra Dios. Porque el que perdona los pecados es Dios. Solamente Dios. ¿Sí? Los pecados. Porque los pecados son contra Dios. Por eso Masías, cuando dice tus pecados te son perdonados, está revelándose, él se está revelando como Dios. ¿Sí? Y estamos hablando de los pecados, los pecados solamente los que Dios puede perdonar, porque las ofensas es algo que nosotros estamos mandados a perdonar, ¿sí? Hay un mandamiento. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Miren, mis hermanos, eh, a mí me ha pasado esto. Miren, yo les cuento esto. Yo he llevado a arreglar mi auto cuando tenía auto, ahora no tengo, cuando tenía auto, lo llevé a un taller de un ateo y lo llevé a un taller de un cristiano. ¿Cuál de los dos ustedes piensan que me estafó? El cristiano. No, no dudó nada, mi hermana. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de esto? Es tal cual, mi hermana. Entonces yo dije, ¿cómo uno puede provocar que se blasfeme el nombre? O sea, decir que yo soy creyente también. Entonces, pero se imaginan uno que, que va y dice, a ver cuál de los dos sería más confiable y resulta que el otro es el que me estafa, es el cristiano y el otro, el ateo fue totalmente sincero, genuino y encima me cobró barato y hasta cosas que no me cobraba. ¿Sí? ¿Qué diferencia? Entonces, ¿tiene peso el ser seguidor de Mashiach? Tiene un peso tremendo. Nosotros tenemos que ser íntegros, porque si no, nosotros estamos provocando que se blasfeme el nombre del Todopoderoso. Hay un peso de gloria en los creyentes, ¿sí? Ese peso de gloria es lo que a nosotros nos va a dar el galardón. Pero si permanecemos, si guardamos, si cuidamos esas vestiduras que se nos da, ¿sí? Entonces, no podemos
blasfemar el nombre y provocar que se blasfeme el nombre. ¿Cómo puedo provocar que se blasfeme el nombre de Dios? Quebrantando la ley, siendo yo no siendo íntegro. Ustedes vieron que la Torá no es solamente el Pentateuco. Ustedes están viendo que acá hay Torá. Están viendo que acá en este versículo hay Torá. Te está enseñando a no blasfemar. El segundo mandamiento, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento segundo? No tomar el nombre de Dios en vano, no blasfemar su nombre. O el tercero era. Bueno, el tercero. No blasfemar el nombre del Todopoderoso. ¿Sí? Amén. Acá es Torá, este es el mandamiento, esto es Torá. Pues, en verdad, la circuncisión aprovecha. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la circuncisión? Pablo, ¿de qué estaba hablando, Pablo? Versículo 25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha. ¿Saben que acá está respondiendo Pablo a los romanos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los judíos decían que que ellos eran salvos, o mejor dicho, tenían parte en la vida venidera, porque estaban circuncidados al octavo día, conforme al rito de Moisés. Y el que no esté circuncidado conforme al rito de Moisés, no puede ser salvo. Eso es lo que predicaban los judíos, eso es lo que creían los judíos, se lo creían. Ahora, ¿de dónde sacaron eso? Eso no está en ningún lado. Eso no está en ningún lado. ¿Sí? Entonces Pablo dice, pero la verdad, a la verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres Hermano, transgresor de la ley, adelante, a ver, ¿querían decir alguno algo? sí, ¿Perdón? Darío, buenas noches. Ah, ¿qué tal, Alejandro? Bendiciones. Yo creo que esto es también porque se enseña desde entonces que la salvación es igual o equivale a ser parte del pueblo judío. Entonces, también para todos aquellos que se nos enseña o hemos querido entender que se nos fue enseñado, que tenemos que ser parte de algo sanguíneo o casi casi estar aunado al judío como nación en sí para ser salvos, o que esa es la salvación, de llegar como oveja perdida o extraviada, aunque sea gentil, y pertenecer como nación a Israel, que es como que la salvación es por consanguinidad. Y por eso es que se dice así. Casi como una cuestión tribal, ¿no? Yo he Como- conocido muchísimas familias católicas que por el hecho de haber nacido en el seno de una familia católica y haber sido bautizado de bebé, piensan que van a ir al cielo, solamente por eso. Ahora lo mismo, el mismo argumento, ¿no? Claro, El mismo argumento que los judíos. Y así todo lo que es sectarista, ¿sí? Porque uno piensa que sectas son cositas, gente nueva que apareció de repente de la nada. Uno se piensa que eso sería sectario, secta, pero secta, la definición de secta, la mayoría de las sectas piensan que solamente ellos tienen la verdad, ¿sí? Ellos tienen la verdad, o sea, que todo el mundo, el resto está equivocado. Yo les aseguro, en el cristianismo hay verdad en todos lados, ¿sí? sí. No es que todos los caminos conducen a Roma, sino que algunos han entendido una parte Mm. del Evangelio, otros han entendido otra parte, ¿sí? Mijo, yo no me voy a parar de aquí, ¿no? Con Sí. todo el respeto que te merece. Ay, perdón. No, yo pienso que lo tomaban como un broche de jactancia, ¿no? ¿Cómo, cómo, Era un cómo? broche para ellos. Lo tomaban como un broche de oro, tanto la circuncisión, incluso como comentó el hermano Abelardo, del catolicismo, como un broche de oro en jactancia, ¿no? Eso es lo que hacían. Sí, sí. Bueno, hablando de la jactancia, ¿no? Porque justo Pablo habla de la jactancia. Muy bien, mi hermana. Qué bueno, sí, tal cual, tal cual. Entonces, ustedes van a ver que hay
En el cristianismo están los arminianos, los calvinistas. Ustedes ven y unos sostienen la predestinación, otro el libre albedrío, ¿sí? Y uno va a decir, pero esas cosas, ¿hay uno de los dos que tiene razón y el otro está equivocado? ¿O será que los dos entienden porque las dos son bíblicas? Entonces, esto y esto, ¿qué hago con esto? ¿Se oponen o no se oponen? Yo lo que tengo que hacer es encontrarle la armonía, ¿sí? Porque las dos son bíblicas. Entonces, cualquier doctrina, cualquier teología que ustedes escuchen, tiene sustento en la Biblia, ¿sí? Cualquier cristiano que ustedes que escuchan ahora, cualquier corriente doctrinal, ellos son interpretaciones de la Biblia, ¿sí? Por ahí son interpretaciones erradas, o no, o certeras, pero son interpretaciones bíblicas. Entonces lo que uno tiene que hacer es, ¿las escrituras armonizan con lo que él está diciendo? ¿O hay algunos textos que contradicen directamente lo que él está diciendo? ¿Sí? Ahí es que nosotros tenemos que crecer, examinar con las escrituras, como hacían los de Berea. ¿Cómo sé yo si este es un falso apóstol? Porque dice en Apocalipsis que has probado a los que dicen ser apóstol y los has hallado mentirosos. Asimismo lo probaron a Pablo. Lo probaron a ver si estas cosas eran así o no. Dice que los cristianos de Berea recibían la palabra con solicitud, dice, pero después se iban a fijar a ver si eran las cosas así o no. ¿Sí? Bien. Yo sé que cada vez que uno dice algo, se le vienen un montón de versículos a la mente, así como estaba compartiendo hoy David. Uno dice algo y automáticamente empiezan a acordarse de versículos acá y acá. Hay que revisarlo todo y eso está bueno. Eso está buenísimo. Hay que examinarlo. Amén. Está bueno. ¿Sí? Si pasa la prueba, está aprobado. ¿Sí? Si no pasa la prueba, entonces hay que reverlo. ¿Sí? Por A ver. ejemplo, lo que comentabas de la doctrina que tiene el cristianismo, de que no vamos a ser juzgados, es una doctrina muy fuerte. Me acuerdo yo, se llama el Bimá de Cristo, que es el tribunal de Cristo. Dice, por cuanto todos habremos de pasar por el Bimá o el tribunal. Pero ellos la ven no como un momento de juicio, sino un momento casi que de galardonar, como la premiación, como los Óscares, ¿no? De la fe, donde cada quien se le va a poner su medallita, según las obras que ahora hay. Para ellos sí las obras cuentan, no para salvarse, sino para decir la posición o el lugar que cada uno va a tener en el reino o va a tener en el cielo. Eso es la interpretación que le dan en el cristianismo muchos. Y recordar que, como decías, sí, la salvación es por fe, pero ¿a qué? La fe es la obediencia. Ya lo dice también la Escritura, muéstrame tu fe, muéstrame tus obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces lo que a mí me lleva a la salvación es caminar en fe. ¿Y cómo camino en fe? Obedeciendo la Torá. Y todo este capítulo, lo que hemos estado viendo y lo que ha estado hablando Pablo, es ese vivir por fe, que es la obediencia a la instrucción. Y confronta al pueblo con la vara de medición, que es la Torá. Por eso le dice, si tú hablas en contra del adulterio, adulteras. Si tú hablas en contra de robar, robas. Está midiendo él esa fe que se demuestra con esas obras. ¿Y por qué decíamos que a un cristiano le es fácil el pecar? Porque se les ha mal enseñado la gracia o el malbaratado evangelio de la gracia. Porque, pues, no tengo el trasfondo de la Torá, no tengo el trasfondo de la ley, no conozco qué es hacer lo bueno, qué es lo que desagrada al Padre o agrada al Padre. Entonces lo hago según mi propio entendimiento. Entonces, por eso es que a veces peco, pero voy, me arrepiento el domingo y ya se acabó, no pasa nada. Entonces no hay un peso realmente que me enseñe qué es vivir por fe y qué es demostrar y tener fe.
Es por eso. Y este capítulo, pues está confrontando, Pablo, nuestra vida. Si vivimos con la Torá o no vivimos con la Torá. Amén. Amén, amén. Gracias, mi hermano. Amén, amén. Bueno, creo que se ha aportado bastante, ¿no? Con esto está quedando bastante claro. Entonces, acá ya el 25 pareciera como que de la nada empieza a hablar de la circuncisión, Pablo. Y ustedes noten esto, mis hermanos. La palabra incircuncisión, que está en este versículo, tiene una connotación negativa. ¿Sí? Tiene una connotación negativa. Dice así, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Sí? Y acá la palabra incircuncisión en esto tiene una connotación negativa. ¿Sí? Como que no te sirve tu circuncisión. O sea, lo bueno, circuncisión, que vos haces o te hicieron, no te sirve si vos quebrantás la ley. Sos un transgresor, ¿sí? Y a los incircuncisos en las escrituras se lo define como, ¿cómo era que se dice? Oprobio. Eh, cuando se circuncidaron en Josué 5, dice que se quitó el oprobio de Israel, algo que avergüenza, ¿sí? Algo que está mal. Entonces, esa es la connotación. Acá lo que estamos viendo es eso, ¿sí? Para confrontar directamente al judío que está circuncidado en la carne. Ahora dice, si pues el incircunciso en la carne, ¿sí? Incircunciso en la carne, guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida en cuenta, no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Acá hace una pregunta. El que es incircunciso, pero ese guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida en su incircuncisión como circuncisión? Hace la pregunta, ¿sí? Deja la pregunta, a ver, responde esto, ¿sí? Responde esto, a ver, señor judío. ¿Y eso no es contradictorio? A ver, mi hermana. No es contradictorio, porque si guarda las ordenanzas de la ley, entonces para poder participar de algunas fiestas tiene que ser circuncidado, si no, no puede participar. Ok. Ahora hablamos. Está bueno el aporte que haces, mi hermana. Está interesante. Sí. La circuncisión es un requisito ¿para qué? Vos lo dijiste. A ver. Para el judío. No para quién, ¿para qué? Para guardar la ley. Para ser obediente. Cumplir. Para guardar la ley y ser obediente. No es para celebrar Pesaj. A ver, Andrea, También para celebrar Pesaj. Andrea, vos me dijiste recién que la circuncisión era necesaria ¿para qué? ¿Para qué? Para guardar, era necesario ser circuncidado para pertenecer al pueblo de Israel porque era un requisito, un pacto con Abraham, ¿no? Entonces, si está guardando las ordenanzas de la ley y no es circuncidado, entonces es contradictorio, ¿no? Lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ok, bueno, ahora me dijiste otra cosa, mi hermana. Vos anteriormente, sí, anteriormente me habías dicho que la circuncisión era necesaria para celebrar la fiesta, ¿sí? Ok, para eso sí es necesario. O sea, dice el mandamiento directamente que para celebrar Pesaj, como dijo Abelardo, el que no está circuncidado, sea natural o extranjero, no celebrará Pesaj, ¿sí? Para Pesaj sí, pero para pertenecer al pueblo hay otro requisito, no es la circuncisión. La circuncisión no es el requisito para pertenecer al pueblo. Eso también es algo que nosotros tenemos que conocer. ¿Cuál es el requisito para pertenecer al pueblo? ¿Alguno me puede responder esto? Abrazar el pacto. Abrazar el pacto. ¿Cómo abrazo el pacto?
arrepintiéndome, convirtiéndome a Dios y guardando la ley. Pero hay un requisito en Isaías. A ver. A hacer teshuvá. Yo lo que tengo entendido es que Israel no es una raza. Israel no es una raza. Porque cuando vemos, por ejemplo, en Éxodo 12:38, un grupo de gente que salió con Israel y siempre estuvo con ellos en el desierto. Ahí. Que no eran de los Ahora, hijos de ahora, Jacob. ahora vamos con eso, Belardo, está bien, está bueno lo que estás diciendo. Sí. Lo que pasa es que hay un requisito para ser parte del pueblo. ¿Sí? Guardar Shabbat. ¿Y qué estamos haciendo? Claro. Eso está en Isaías 56. Sí. El sello. 56. Dale, Alejandro, dale. No, digo, es el sello. Es Claro. el sello. Es el distintivo, el sello, el que guardemos Shabbat. Señal, Porque ¿no? una cosa sí. Una cosa es pertenecer a Israel y otra cosa es pertenecer al judaísmo. Hay que sacarnos de la mente esas dos cosas. Acuérdate que llega Yeshua contra el judaísmo, contra las prácticas de hombres, contra las leyes sobre leyes de los hombres, no contra la Torá, no contra los preceptos que pone el Eterno. Pues una cosa es pertenecer al pueblo de Israel, al pueblo de Yahweh, al pueblo verdadero, no por nacimiento, no por etnia, sí, y la otra es muy diferente, es pertenecer al grupo religioso judaico, ¿verdad? Al judaísmo. Amén. Acá tengo Isaías 56, versículos 6 y 7. A ver, espérame. A ver. 6 y 7, no, léete el 5. Dice así: yo le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, Ahí. que nunca perecerá. Ahí. ¿A quiénes? A los que retraen su pie para hacer su voluntad y que abrazan mi pacto. ¿Sí? Al extranjero que abraza mi pacto. Entonces, ahí dice, recibirán nombre mayor que el de hijo e hija. Claro. Forman parte, empiezan a formar parte. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para entrar? ¿Cómo hago yo para pertenecer? Abrazo el pacto. ¿De qué forma? Guardando el Shabbat. Esa es la señal del pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Por eso es el gesto de que nosotros entramos en su reposo guardando el Shabbat. El Shabbat no es el reposo. El Shabbat es un ensayo del reposo. El reposo en las Escrituras, el reposo al que entra el pueblo, se llama Menuhat en hebreo. Shabbat es cuando Dios cesa. Él cesó. ¿Sí? Cesó de su obra. ¿Por qué? Porque completó la obra. Cuando el ser humano completa la obra, o sea que ha peleado la buena batalla, completa la obra, dice que entra en el reposo. El reposo es Menuhat. ¿Sí? Por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Ahí no dice Shabbat en el hebreo. Ahí dice Menuhat. Menuhat. Menuhat es el reposo del Todopoderoso, es el reposo al que se entra, ¿sí? Al cual nosotros, a ver cómo les puedo decir, al cual el pueblo está llamado a entrar. ¿Sí? Esa es la tierra prometida, estar en él, herederos de Dios. Nuestra herencia no está en Israel, nuestra herencia está en los cielos. ¿Sí? Amén. En los cielos, donde nada lo corroe. Ahí está lo eterno. Somos herederos de Dios. Él es nuestra herencia. Yo no sé si por ahí alguno quiere ir para Israel, ya les digo. Compren ese boleto y vayan, pero no les vamos a decir que no. Pero la Biblia enseña otra cosa. Por lo menos los evangelios nos enseñan o nos enfocan a otra cosa. ¿Sí? A otra cosa. Otra herencia. Ya creo que estábamos terminando.
Yo creo que voy a terminar el capítulo, el 2, y si queda algún comentario más para hacerlo, hacen ahora cuando terminamos, ¿sí? Entonces dice que si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, obviamente no está circuncidado porque no es requisito para ser salvo, ¿sí? No. Pero sí que es un mandamiento, sí que está dentro de la ley, y esto es algo, es un proceso que el ser humano en algún momento, el hombre, el varón, en algún momento empieza a tener la convicción, ¿sí? A medida que va transitando se da cuenta. Bien. No necesario, no es necesaria para salvar, pero quiere celebrar Pesaj. Yo quiero celebrar Pesaj. ¿Y cuál es el requisito? Y ahí está. ¿Sí? ¿Se entiende? Amén. ¿No será tenida en cuenta su incircuncisión como circuncisión? Acá es la pregunta que hace. El apóstol Pablo lo hace como pregunta, y ese es el protocolo de la sabiduría. Una buena pregunta tiene una buena respuesta. Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, ¿sí? Te condenará a ti, que con la letra de la ley, o sea, que con los textos, con tu Torah bajo del brazo, y con la circuncisión en tu carne, eres transgresor de la ley. ¿Cómo es que uno va a condenar al otro? Ustedes sepan que cuando dice te condenará a ti, el que condena es Dios, el que condena es su Torah, su ley. Pero el incircunciso que guarda perfectamente la ley pasa a ser una vara de medir, pasa a ser una caña de medir. ¿Sí? Eso es lo que está pasando acá. ¿Por qué vos no guardaste la ley? Que a vos se te dio los oráculos, a vos se te da la ley y no la guardás. Y el otro que no se le dio la ley, pero tiene su conciencia y guarda perfectamente la ley y sin ser circuncidado, pero sin embargo tiene ese deseo de guardar los mandamientos, te condenará a ti mismo que eres transgresor, ¿sí? Porque no es judío. Y acá empezó a hacer el juego de palabras con el nombre, la palabra. Tú tienes el sobrenombre de judío, pero no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Entonces acá, no es judío. ¿Qué significa judío? ¿Saben lo que significa la palabra judío? Judá y es Judá. ¿Qué quiere decir eso? Exaltador de Yahweh. Alabanza ya. Ah, muy bien. Exaltador de Yahweh, alabanza allá. Muy bien. Sí, Yahu, Yahu da, ¿sí? Exaltador de Yah, ¿sí? Eh, Eso es lo que es. Uno no exalta el nombre del Todopoderoso. Anteriormente vieron que estuvo hablando de que uno blasfema al nombre. Entonces, ¿cómo blasfemo el nombre? Quebrantando mandamientos. ¿Cómo exalto el nombre? Lo exalto guardando mandamientos. Entonces, acá te dice, vos no sos exaltador del nombre porque estás circuncidado, porque vos estás quebrantando la ley. Entonces, vos no sos judío, vos tenés el sobrenombre de judío. No sos judío, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace en la carne, la que es para salvación, ¿eh? La que estamos hablando acá, la que es más importante, porque habló de la que es en la carne, dijo esa aprovecha, pero si guarda mandamiento. En la carne aprovecha, ya lo dijo anteriormente, pero si guarda mandamiento. Entonces, el judío, el que realmente es el que exalta al Todopoderoso, dice, sino que judío es el que lo es en el interior, ¿sí? Y la circuncisión en el corazón, en espíritu. Mashiach en Juan 4:24 dice, mas la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Acá dice la circuncisión en el corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres,
sino de Dios. ¿Qué es lo que viene de Dios? Viene la circuncisión. Ustedes saben que la circuncisión del corazón es algo que hace Dios. Un hombre no se puede circuncidar su corazón. Bueno, en realidad no sé qué haría. Si lo hace literalmente, se muere, no sé. Bueno, vamos a leer Deuteronomio 36. Vamos a leer Deuteronomio 36. Ron, disculpe, la circuncisión que hace el Eterno con el humano quiere decir que de corazón de piedra lo convierte en corazón de carne, ¿no? Amén, mi hermana, qué bueno. Qué bueno. ¿Sí entendí? ¿Dónde está eso? ¿Sabe dónde está eso? El que saca el corazón de piedra y No, pone el corazón de carne. Está en la mente, ya muy caí. bien. Jeremías 36, del 26 y 27. Buscame ese versículo, Andrea. Jeremías 36, del versículo 25 al 27. Y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados, dice, de toda vuestra inmundicia. Y después habla de la transfusión de corazón. Pero acá, ¿qué íbamos a leer? Deuteronomio Perdón, 30. Jeremías 26 dijo, ¿cuál? ¿26? Jeremías 36. 36, del 26 al 27. Ahora vamos a leer Deuteronomio 36. ¿Qué dice Abelardo, que vos lo tenés ahí? Y circuncidará a Yahweh tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Fin de la cita. Amén. ¿Quién es el que hace eso? Según este versículo, el que lo hace es Dios, Jehová tu Dios, Yahweh, tu Elohim. Ahora lee hasta el versículo 8, mi hermano, porque ahí dice para qué es la circuncisión. Continúo. Y circuncidará, y pondrá a Yahweh tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Yahweh y pondrás por obra todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy. Hasta ahí. Amén. 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 Y pondrás por obra tus mandamientos, estos mandamientos que yo te ordeno hoy. O sea, para eso es la circuncisión, para que ponga por obra los mandamientos que él ordena, ¿sí? Ese es el propósito de la circuncisión de corazón. Se escucha mucho en el cristianismo decir, no, lo que vale es la circuncisión que tenemos nosotros. ¿Cuál es? La del corazón. ¿Vos estás seguro que estás circuncidado en el corazón? Porque la Biblia dice que el circuncidado en el corazón guarda mandamientos. ¿A dónde dice eso? Deuteronomio 30, del 6 al 8. ¿Sí? Esa es la respuesta cuando hablen con algún dice que cristiano. ¿Sí? ¿Encontraste el versículo, Andrea? Sí, Jeremías 36 me dijo, ¿no? Del 26 al 27. Sí, a ver. Jeremías 36, del 26 al 27. Lo leo. Sí. Por el contrario, mandó a Jerameel, su hijo, a Seraías, Ay, no, hijo de Asriel. perdón. Entonces no era Jeremías, era Ezequiel. Era Ezequiel. Es que son tan parecidos, la misma cara tienen los dos. Ay, no. Sí, la misma nariz, salieron igualitos. Ezequiel 36, del 26 al 27. Al 27, ya. Acá está, 25-26. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Amén, amén. Sí, quitar ese corazón de piedra y le pondré un corazón de carne. ¿Sí? Una Lo transfusión. tengo subrayado, por eso se me ha grabado, pero no sabía dónde. Amén, ahí está. Ezequiel, amén. Y anteriormente dice, los rociaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, dice, ¿no? Entonces, cuando Mashiach le dice a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del espíritu. Miren, mis hermanos, Nicodemo era un sabio
de Israel, un principal de Israel, y fue a consultar con Mashiach de noche, ¿sí? Y Mashiach, está todo el diálogo ahí que hablaron entre ellos, y le dijo que para ver el reino de los cielos era necesario nacer de nuevo. Y el hombre dice, pero yo soy un hombre viejo, ¿cómo va a nacer de nuevo? ¿Tiene que meterse de nuevo en el vientre de su madre? Ay, Nicodemo dice, sos maestro de la ley, ¿no entendés esto? El que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de los cielos. Nacer del agua y del espíritu. Ezequiel 36:27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. Para ver el reino de los cielos primero tenéis que ser limpiados de vuestra inmundicia. Ser limpiado. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Agua en las escrituras es la Torá. El agua que nos da de beber, el manantial que nos da de beber, esa agua de vida, es la Torá. Agua limpia es sin contaminación, sin suciedad, sin mugre, agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Seréis lavados. Vosotros estáis limpios por la palabra que habéis escuchado, dijo Mashiach. ¿Sí? Por la palabra que habéis escuchado, vosotros estáis limpios. Y espíritu, dice, nacer del espíritu. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí también dice, y también es para que anden en sus mandamientos. Entonces, nacer del agua y del espíritu es, en primer lugar, ser limpiados por el Todopoderoso y ser revividos, puede ser, resucitados por el espíritu que se sopla en nosotros, se insufla. ¡Fua! ¡Qué palabra que usé! Amén. Y también en Deuteronomio también donde dice goteará como rocío mi enseñanza, ¿verdad? Es la palabra. Amén, amén. Ah, qué lindo ese texto, sí. Y también está en otro que me gusta, también está en Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Hay una promesa. Sí. Amén. Amén. Sí. Amén. Amén, mis hermanos. Hasta aquí hemos completado el capítulo 2 de Romanos, ¿sí? Hay mucha riqueza en estas líneas, en estos versículos. Hay mucho por ver todavía, pero ya hemos completado bastante, creo que 2 horas de enseñanza, ¿sí? Así que, bueno, mis hermanos, si alguno quiere dar un aporte final, vamos a hacer esto. Ya vamos a ir cerrando. Mi hermana Lidia le pedí también que va a cerrar con la oración. Termina ella con la oración, paro la grabación y nos quedamos unos minutitos más y luego cortamos, ¿sí? No sé si alguno más iba a decir algo más. Por allá, bendiciones, Sergio y papá. Daniel Palacios, puede ser. ¿Daniel era Palacios? Ángel Palacios, hermano. Ángel Palacios. Mucho gusto, Ángel. Bendiciones, mi hermano, bendiciones. Amén. Ahí estamos. Bueno, no sé si alguno quería aportar algo antes de terminar. Ya directamente le damos lugar entonces a la hermana Lidia, ¿sí? Así que bueno, se ha proclamado la palabra. Todas las personas que estaban en el chat, bueno, esto es grabado. Se habrán dado cuenta, esto es grabado. Así que gracias por estar participando en el chat también las personas que estuvieron ahí prendidos a esta enseñanza. No dejen de compartir, de dar su like, ¿sí? Y apoyarnos para que esta palabra se multiplique y corra, ¿sí? Estas enseñanzas. A todos ustedes también gracias y paz, bendiciones a cada casa, a cada hogar, ¿sí? Así que bueno, mi hermana Lidia, te cedo la palabra, si cerrás con la oración, mi hermana.
Amén. Den el microfonito. Prende el micrófono, mi hermana Lidia. Ahí está. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos por esta reunión, por este Shabbat, Padre. Te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has hablado hoy. Te damos gracias, Señor, por la vida, por un día más que nos has regalado, Señor, por estar de pie, Señor, por escuchar tu Torá, que nos dé sabiduría, entendimiento de tu palabra, memoria para retener todo lo maravilloso que venga de ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por la vida, por estar de pie, Señor, por bendecir a nuestros hermanos. Bendícelos, Señor. Los que estén enfermos sean sanados, Padre. Los que estén con problemas, Señor, en su salud, Señor, ayúdalos. Bendice a cada uno de mis hermanos del grupo de Casa de Israel, Padre. Bendice a nuestro hermano Darío, Padre. Gracias, Señor, por la palabra, por las enseñanzas que nos da. Bendito por usarlo como instrumentos en tus manos, Señor. Te damos gracias por cada día que nos regala, Padre. Te pedimos por los enfermos, por esta palabra maravillosa que nos has dado, Padre. Bendito sea tu nombre en toda la tierra, Padre. Te alaben a ti, Padre. Por cada hermano, Señor, que esté débil, Señor, dale la fortaleza, Señor, para seguirte, para amarte, para honrar tu nombre, bendito. Te damos gracias, Señor, por la vida, Señor, y por todo lo que nos das, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach Jesucristo. Amén, Señor. Gracias te damos, Padre, a ti, Señor. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Bendiciones, familia. Gracias y paz a todos. Tengan una buena semana. Ahí cortamos la señal. Y bueno, shalom, shalom. Nos estamos viendo. Gracias, Señor. Amén. Shalom a todos, shalom. Amén, amén.